extender un poco más el periodo de la dejación de armas y el de la liberación de las zonas. Lo cierto es que en las últimas horas también se da a conocer sobre este decreto firmado por el presidente en el que se habla de que cerca de 20 extranjeros entre latinoamericanos y europeos que hicieron parte de la guerrilla de las FARC podrían regresar ya con documentos de residencia y permiso ilimitado para asentarse en Colombia, ¿no? O sea, de qué forma esto pudiera llegar a impactar, cómo ha resultado como parte, ¿no?, de estas negociaciones y en las conversaciones para el cumplimiento de este proceso de paz. Tenemos en comunicación telefónica al senador Alfredo Ramos. Muy buenos días, senador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. María Fernanda, muy buenos días a usted, a Juan Camilo y a toda la audiencia de Actualidad Radio en Miami, a toda la audiencia latinoamericana. Y lo primero que se debe decir es que efectivamente es tal vez uno de los golpes más grandes a la democracia. El pasado de octubre, usted recuerda, María Fernanda, que Colombia votó contra los acuerdos de las FARC. El gobierno, después de una manera muy expedita, bloqueó esa voluntad popular, le hizo unos cambios, unas modificaciones cosméticas a esos acuerdos y terminó refrendándola a través del Congreso de la República, no a través del constituyente primario, no a través de la democracia abierta y participativa, sino a través de un Congreso que es básicamente una coalición de gobierno que vive con los puestos y los contratos del gobierno y termina entonces generando una ley habilitante, permitiéndose la ley habilitante. Juan Manuel Santos, el último fin de semana, faltando un par de días para que se acabara el término de la ley habilitante, termina firmando 21 decretos a la fuerza que le van a costar mucho a los colombianos desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista económico, y está entre esa gran cantidad de temas que nos cogieron de asalto en un día festivo en Colombia. Terminamos nosotros viendo una gran cantidad de temas. Senador, ¿qué es esta ley habilitante? Disculpe, porque hemos estado hablando de esto y escuchado durante las últimas horas, y esto creo que lo escuchamos más que nada en el caso de Maduro, en el caso de Chávez en Venezuela. ¿Qué es esta ley habilitante que le da el poder al presidente y hasta dónde tiene la posibilidad del presidente de saltarse al Congreso? Porque sabemos que la situación es completamente diferente en Colombia. ¿Existe un respeto por las instituciones? Pues aquí el año pasado, a mitad de año, el Congreso de la República terminó haciendo un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional, que fue el acto legislativo número 1 de 2016, donde se generaron una gran cantidad de cambios institucionales. Por un lado, a través del Congreso se definió una reforma constitucional más expedita, cuando normalmente son 8 debates, terminan haciéndose reformas constitucionales en 4 para la famosa implementación del acuerdo de la falsa paz. Por un lado, pero adicionalmente se creó un artículo donde se le dan facultades especiales a Juan Manuel Santos para que durante 6 meses pudiera legislar, pudiera generar decretos con fuerza de ley para implementar la famosa implementación de los acuerdos. Hasta el momento ha firmado más de 40 decretos con fuerza de ley. Por eso decimos que es una ley habilitante, porque puede hacer sobre cualquier tema, puede terminar legislando, pues en los acuerdos con las FARC terminan hablando de todo tema, de educación, de salud, como se pudo apreciar en solo los 21 decretos del fin de semana. Entre el jueves y el lunes festivo de Colombia firmó más de 21 decretos con fuerza de ley, que nosotros decimos que es definitivamente una ruptura constitucional, porque el Congreso se despojó de muchas de sus facultades y se las entregó al gobierno nacional, y entre ellas, como muy bien lo dije previamente, una gran cantidad de temas económicos y sociales donde hubo modificaciones sustanciales a la legislación colombiana. Sí, senador, por supuesto que todavía hay mucho, sobre todo en el sur de Florida, en la comunidad colombiana, digamos, todavía hay mucho guayabo, por no decirlo de mejor forma, porque eso es lo que hay después de que se votara mayoritariamente en contra del proceso, y posteriormente igual el gobierno de Juan Manuel Santos prosiguiera con el mismo, lo firmara y ya está en proceso de implementación. Ahora las críticas son sobre la implementación, y una de las más grandes es: usted está implementando unos acuerdos en una época en la que Colombia tiene la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivadas. La comparan con la época de los 90, con la década de los 90. ¿Cuál es la mejor forma de
conjuntamente tratar de bajar ese número de hectáreas, contribuir a que la imagen de Colombia en el exterior no sea lo que vimos hace un par de semanas en la reunión Santos-Trump, donde le dicen, pero es que usted, ¿por qué nos viene a hablar de un proceso y de garantías y de lo que quiera, cuando lo que nos importa en el exterior es la cantidad de droga que está siendo exportada? Pues es un tema muy complejo, porque por un lado el propio gobierno a través del Congreso terminó definiendo al narcotráfico como un delito conexo al delito político sin ningún tipo de sanción. Es decir, se le va a dar absoluta impunidad al narcotráfico, lo cual genera unos riesgos enormes, porque habrá la posibilidad de que en el futuro nuevos grupos, al margen de la ley, grupos que ya existen como el ELN, como las famosas bandas criminales, terminen también justificando su accionar supuestamente político a través del narcotráfico, y así va a ser muy difícil empezar a reducir el número de cultivos ilícitos. Adicionalmente, el consumo de drogas en Colombia está desbordado, no solo internacionalmente, sino que Colombia pasó de ser un país productor a ser un país consumidor, y genera unos negocios muy rentables, y de esas fuerzas se aprovecharán, y de ese poderío se aprovecharán otras fuerzas al margen de la ley, lo cual es supremamente grave. El gobierno ha intentado hacer una política de sustitución de cultivos. Tal vez es la única respuesta que le ha dado, porque no ha permitido la aspersión, no ha permitido que con el glifosato se pueda asperjar una gran cantidad de hectáreas, como se hacía exitosamente en el pasado, donde se logró reducir de más de 180.000 hectáreas cuando recibió el gobierno Uribe, a menos de 40.000 cuando termina el Pero gobierno también Uribe. porque Ahora hubo ya cierta volvimos. oposición, senador, o sea, no solo por el gobierno, sino por la oposición de algunos de los lugareños, de alguna de las organizaciones, ¿no? Que hablaban sobre las consecuencias de los químicos que se estaban utilizando para la fumigación y eliminación de estas plantaciones de cocaína. O sea, no solo fue el gobierno, sino muchas organizaciones se levantaron en contra de lo que estaba haciendo el gobierno con estas fumigaciones, ¿o no? Es cierto, muchas respaldadas también por las FARC, que se disfrazan de organizaciones sociales para intentar influir sobre las decisiones políticas en Colombia. Entonces, muchas veces intimidan a esos campesinos, los hacen ingresar a organizaciones sociales o campesinas y dicen que son supuestamente independientes, probablemente tienen una presión muy grande de las FARC. En fin, el problema ha sido un tema de sustitución de cultivos, es la respuesta que da el gobierno, que ha sido supremamente fracasada, porque lleva 7 años y no ha podido realmente hacer cambios profundos en temas de sustitución de cultivos, como muy bien lo pudo hacer en su momento el gobierno del presidente Uribe. El gobierno Santos ha fracasado en ese sentido, y ahora llegó una propuesta de llegar a reducir apenas 50.000 de esas hectáreas, donde hay más de 180.000, como les decía originalmente. Colombia produce hoy más cultivos ilícitos, tiene más áreas cultivadas ilícitas que Perú y Ecuador juntos. Sí. Y nosotros nos preocupa mucho, porque la decisión política, la voluntad política es muy lenta frente a la gran problemática de consumo de drogas, por un lado, y solamente de financiación de los grupos criminales, por otro lado. Senador, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle. Recientemente usted se pronunció sobre el exministro Andrés Felipe Arias, quien está en este momento en un proceso acá en el sur de Florida, en Miami. Se busca desde el gobierno colombiano su extradición, y él está en un proceso también de tramitar su asilo político. ¿Ha sabido usted algo del asilo político de Andrés Felipe Arias? Hasta el momento no se ha tenido respuesta. Nosotros hemos dicho que Andrés Felipe Arias, que lleva ya 3 años en Estados Unidos, que es una persona que ha venido trabajando en Estados Unidos, que es un hombre inocente, que es un hombre que no tuvo la oportunidad de tener una segunda instancia en Colombia, debería al menos escuchársele en la audiencia, para que y pueda tener la posibilidad de decirle a las autoridades en Estados Unidos cuáles son las razones y sus motivaciones para que se le dé el asilo político. Eso es lo único que nosotros hemos venido pidiendo, porque el proceso de extradición se detendría en caso de que se aprobara ese asilo, y sabemos que entre Colombia y Estados Unidos, como bien lo pudimos demostrar en un debate de control político, no existe, no está vigente el tratado de extradición, y por tanto las mentiras que le ha hecho el gobierno de Colombia a Estados Unidos, a la justicia de Estados Unidos, para intentar traer a Andrés Felipe Arias como otro CEO de casa para las FARC, son infundadas, y que debería permitirse a este ciudadano colombiano
tener esa audiencia allá en Estados Unidos para que se sepan las reales condiciones y su real causa para pedir el asilo mencionado. Senador, ya nos tenemos que retirar, ya tenemos que ir a una pausa, pero todavía quedan pendientes algunos de los temas, ¿no? Como bien habíamos mencionado en un principio, en los próximos días estaremos hablando sobre estas visas que van a permitir a algunos de los guerrilleros que viven en el exterior, miembros de la FARC, poder residir, ¿no? Y esto en momentos también en los que Colombia está deportando a varios de los venezolanos que están solicitando asistencia. Las leyes migratorias en Colombia son, y lo hemos visto con los médicos cubanos que han solicitado asilo, lo hemos visto con los venezolanos, y sin embargo, en este proyecto, que fue un decreto firmado el pasado 18 de mayo, el proyecto 831, el decreto 831 firmado por el presidente, lo que da son 20 visas a quienes han sido puestos en una lista por parte de la guerrilla de las FARC. Las consecuencias, cómo se está viviendo, a partir de cuándo estas personas, y por qué solamente a ellos, ¿no? Como bien mencionábamos, hay otros perseguidos de gobiernos totalitarios que también están solicitando la ayuda y la asistencia al gobierno de Colombia. Son las 7 de la mañana. Aquí está otra información.